Eh, Ahí estamos hablando. Bueno, el autor que vamos a analizar hoy, ¿sí? Que la verdad que va a ser muy interesante, de acá, digamos, para la segunda mitad de la materia, se llama Norbert Elias. Lo que él trabajó, ¿sí? Y después lo van a ver en el texto, lo que él trabajó es el concepto de proceso civilizatorio, ¿sí? Lo que él dice es, desde el punto de vista de la sociología, que hay en Occidente, o sea, desde Rusia para acá, ponele, hay un proceso por el cual las sociedades humanas, ¿sí? Fueron dándose cada vez más reglas y la gente fue como autoimponiéndose esas reglas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Hay un proceso donde las sociedades van desde menos civilizadas hacia más civilizadas, y eso sí comporta la idea de que los conflictos y los problemas y la dinámica de la sociedad va cambiando, ¿sí? ¿Qué es un proceso, qué es el proceso civilizatorio? Bueno, Leonardo da Vinci tiene, creo que tenía ese libro yo incluso, además de las obras de arte, ¿sí? A Leonardo da Vinci le encargaron, ¿sí? Que hiciera como un manual de buenas normas, ¿sí? Entonces el tipo lo que escribe, sí, Leonardo da Vinci, además de pintar, de hacer todo lo que hacía, los inventos, qué sé yo, el tipo agarra y arma un manual de cómo comportarse en la mesa. ¿Para quién? Para nobles, para caballeros, ¿sí? Es decir, vos decís, pero los nobles están refinados. No, no, los nobles, el estrato más bajo de los nobles, en el siglo XV, el siglo XVI, eran barra bravas, literalmente, ¿sí? Eran chabones que tenían un arma, tenían un caballo, tenían otros matones como ellos, y iban y reventaban a golpes a los pobres campesinos, ¿sí? Entonces, esos caballeros que querían como chetearla un poco, tenían que acceder a estas nuevas normas que Leonardo da Vinci les había dado, ¿sí? Además, Leonardo da Vinci los escribió, y este tipo, olvídate que ni leía, pero por lo menos quedaba registrado en un lugar, ¿sí? Y un cura o alguien que supiera leer le decía, che, mirá, tenés que comportarte en la mesa. ¿Qué era comportarse en la mesa? Y, por ejemplo, tenían, y esto lo dice el tipo, ¿sí? Tenían un conejo muerto atado a la silla donde se sentaban, y eso era como la servilleta, ¿sí? De ellos. Se limpiaban, tipo, las manos grasientas o llenas de barro, en la piel del conejo muerto que tenían colgado de la silla. O, tipo, no estaba tan bien visto, eh, tipo, comer y vomitar en el lugar y seguir comiendo. Era como, mejor retirate a vomitar a otro lugar y después volvé, ¿sí? A seguir comiendo porque queda mal, ¿sí? Bueno, esas cosas de el queda mal y todas las cosas que nos enseñan a nosotros de chicos, ¿sí? Como de el comportarte en la mesa. No sé si les ha pasado, pero cuando a veces se juntaba toda la familia cuando yo era chico, tenías como la mesa de grandes y la mesa de nenes, ¿no? Eso no sé si les tocó, por ahí ustedes son más chicos, no les tocó, pero era como estaba vos con tres primos, re aburrido, y estaba la mesa de grandes. Y era como, Nosotros queríamos claro, escuchar, ¿viste? Y profe. era como, no, mirá, ¿viste? Claro. Y después hay un punto en el cual estás medio complicado, porque tenés tipo 9, 10, 11, sos como preadolescente y decís, che, la verdad que medio que me están cambiando la voz, así yo, y tenés como una sombra acá, que parece que dormiste abajo de la cama, y decís, che, ya no da para estar con mi primita que tiene 6, que está como loca, ¿entendés? Una muñeca, y yo estoy acá, ¿viste? Sentís que te queda chica la mesa, ¿viste? Que te tratan medio todavía como torpe, y es peor, porque todos creen que vas a tirar un vaso de coca y lo tirás, ¿sí? Porque todavía no te da para la mesa de grande, ¿sí? Eh, vale, viste alguno, viene algún tío copado, ¿viste? Y te quiere dar un poco de vino en la coca, y vos decís, no, esto no, la verdad que no está bien. Bueno, todas esas reglas, ¿sí? ¿Qué son? Son parte de lo que estudia Norbert Elias, del proceso civilizatorio. ¿Qué significa eso? Y eso lo vemos también en la escuela. Eso, la escuela es el manual de cómo manejarnos civilizadamente, ¿sí? Si yo digo civilización, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Una sociedad más o menos violenta? Menos, Menos. Esa es la en idea, realidad. ¿sí? En realidad, lo que Norbert Elias nos está diciendo es, no hay una negación de la violencia. En las sociedades modernas, lo que hemos logrado es poner la violencia, tipo encasillarla y depositarla en algunos ámbitos sociales, ¿sí? En las fiestas, en los bailes y en el deporte. En esos tres ámbitos que no le damos pelota, ¿sí? En general como gran análisis, ¿no? Siempre pensamos tipo la lógica económica, la lógica cultural, y zaraza, pero pensemos en un baile. Pensemos en un baile, pensemos en algún baile que hayamos ido, no una fiesta muy, muy pagata, o si no pensemos bailes, ¿no? O fiestas de diferentes sectores sociales, ¿sí? ¿Cuál tiene más fama de violento? ¿Sí? ¿El tropitango o
un boliche acá con un DJ que venga de afuera y toque en la playa y toda la gente vestida de lino blanco y gente, viste, que parece que no transpira y que no. Estoy nombrando, ¿sí? Rangos de más, menos civilizado. Entonces, Y el tropi, profe. la idea nuestra, Cállese. la idea nos hace creer que el tropi va a ser menos civilizado. ¿Qué significa? Que va a ser más violento, ¿sí? Que la gente va a ser más rústica, que va a tratar de dejarse llevar por sus pasiones, ¿sí? Ya estoy por poner cumbia, ¿no? En 5 minutos pongo Amar Azul. Entonces, lo que nos demuestra es la creencia esa, ¿sí? Esas son estructuras que creamos nosotros. No significa que haya violencia solo en un lugar o no haya violencia en ninguno de los dos lugares. Según Norbert Elias, ¿sí? Las sociedades piensan una fiesta, un baile o el deporte como un lugar donde se deposita esa cuestión violenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre, ¿sí? En la sociedad industrial, ¿sí? Estamos todo el tiempo sujetos a cumplir una cantidad de reglas que son insoportables, ¿sí? Y que realmente nos damos cuenta que, y perdón que esto está grabado, que nos rompe bastante las bolas el día a día, ¿sí? Ya el hecho de pensar de que el año tiene 365 días, ¿sí? Y tenemos 350 de trabajo y 15 de descanso, ya es bastante injusto, si lo pensás desde ese punto de vista, ¿sí? Si pensás que de esos 350 días que te quedan, hay 300 que tenés que levantarte a las 6, 7 de la mañana, es bastante pesado. Si encima tenés que llegar a horario, vestirte bien, tener perfume, tener el celular prendido para estar disponible, ¿sí? Ser bueno en el trabajo que haces, ¿sí? Cumplir todas las reglas, no agarrarte a piñas en el tren cuando te pisan, o cuando a las mujeres por ahí le tocan así a la pasada, se hace uno el vivo, ¿sí? Es muy difícil vivir en sociedad. Es muy violento convivir todo el tiempo con gente, ¿sí? Entonces, así como en momentos menos civilizados de la civilización, ¿qué dice Norbert Elias? Directamente ibas, ¿sí? Y nada, agarrabas a piñas al vecino, ¿sí? Tipo la aldea, ¿sí? Era muy común esto, agarrarlo a piñas, bueno, hay muchos ejemplos también de violaciones, o matarle el ganado, matarle las gallinas, matarle un chancho, matarle el perro, ¿sí? Cosas que por ahí a veces nosotros hemos visto, ¿sí? A mí me han matado el perro con carne con vidrio, pero la barría, ¿sí? Porque hay un cruce, qué sé yo, me miró mal, que esto, que el otro, que te crees más, pum, listo, te cargan un perro. ¿Sí? Esto, digamos, sigue pasando, y eso fue hace 25 años atrás, no fue hace tanto. Entonces, esa lógica tan violenta, explícita, en la sociedad moderna es más difícil, ¿sí? Porque cuando vemos, por ejemplo, que se arma una situación violenta en el tren, o en el subte, o en el bondi, a veces es raro porque todos la vimos y por ahí siempre te da la sensación de que no ameritaba tanta explosión de violencia. Pero nosotros no sabemos con qué carga previa viene esa persona. ¿Se entiende? Y pensemos además en el contexto de un país sudamericano, en un contexto de una pandemia. Es decir, el miedo constante a no llegar a fin de mes, que eso, digamos, estamos totalmente entrenados todos en esta sociedad, che, por ahí el mes que viene no llego a pagar todo lo que tengo que pagar, ¿sí? La cuestión es decir, bueno, voy a buscar laburo. Bueno, laburo no hay ni siquiera, lo lamento. Entonces, se complica mucho más y eso genera una carga en la cual nosotros, en la Argentina y en el ámbito del AMBA, tenemos que cumplir un montón de reglas y de cumplir todo ese montón de reglas no obtenemos demasiadas gratificaciones. ¿Sí? A duras penas llegás a fin de mes y la verdad es que tenés que hacer muchísimo esfuerzo para todo eso. Y no hay, encima del contexto de estar encerrado, no hay ni siquiera un momento como de ocio o dejar de salir todas esas presiones, ¿sí? El partido de fútbol con los amigos o con las amigas, la Profe, juntada a una perdón. fiesta, un asado, bueno, esos elementos, lo que dice Norbert Elias es, son lugares en donde nosotros depositamos, ¿sí? La violencia, ¿sí? La violencia o la cuestión emocional, ¿sí? La depositamos ahí en esos lugares sociales. Son absolutamente necesarios, ¿sí? No son escapes, son la necesidad, y lo vemos ahora en el ejemplo de la pandemia, no tenemos ninguno de los beneficios sociales de vivir en sociedad, ¿sí? No nos podemos juntar a comer, laburamos toda la semana o estudiamos toda la semana, no nos podemos juntar a comer asado. Socializamos y somos correctos, respetamos al otro, qué sé yo, y no puedo ir a un baile, a una fiesta o a algún lado a ver si conozco a alguien. No puedo ir a jugar al fútbol, estoy todo el tiempo así encerrado en mi casa, como nada, como viviendo dentro de 4 paredes, encerrado, como nunca pasó en la historia de la humanidad.
estar encerrados así adentro de nuestras casas, es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. Ha habido pestes y pandemia, que yo, pero la gente se moría donde podía, y bueno, ya está. No quiero decir que sea mejor, digo, es la primera vez que esto pasa. Lo que está pasando es inédito, ¿sí? Y recibimos encima, ves un video en, no sé, en Instagram de cómo meditar y mejorar no sé qué, y más rabia te genera, porque encima te están tratando de calentón, y cuando te tratan de calentón, ¿qué es lo que genera? Que te calientes más, ¿sí? Como se cumple la lógica social. Entonces, los espacios de los bailes, las celebraciones, las fiestas y el deporte, para Norbert Elias, son fundamentales porque sirven para colocar la violencia, ¿sí?, que es inherente a cumplir tantas reglas civilizatorias, ¿sí? Es como parte de nuestro contrato de decir, che, estamos cumpliendo un montón de reglas todo el tiempo, somos súper civilizados, o lo más civilizados que podemos, no reaccionamos violentamente, o no reaccionamos mal en un montón de aspectos, estamos tratando de mediar, y como de, bueno, estar tranquilos, y bueno, siempre como tratar de bajar los ánimos y racionalizar los problemas, pero hay un ámbito en donde no racionalizo nada, ¿sí? Y si el buen derecho me quiere pasar de nuevo, le rompo una rodilla, ¿sí? Ese es el ejemplo extremo, ¿sí? No digo que esté bien, digo que a veces no lo puedo controlar, ¿sí? ¿Cuántas veces en un partido de fútbol, la clave cuando uno entra a jugar es, tipo, no nos hagamos echar? Y hay uno que a los 5 minutos ya tiene amarilla, ¿sí? Bueno, es común, ¿sí? O cuando vamos a una fiesta, decir, che, no nos rompamos al toque que entramos a la fiesta, tratemos de disfrutarlo un poquito más, porque nos juntamos, porque es un cumpleaños, qué sé yo, y él o la del cumpleaños está reventado al minuto 4, ya no puede más, ¿sí? Y está tirando la toalla, pidiendo la hora, y son 3:30 de la mañana, ¿sí? Bueno, ¿cuántas veces pasa eso? Bueno, eso es, si quiere, la descarga de tensiones. Bianca sonríe, sí, claramente extraña ese tipo de celebraciones, que todos hemos pasado por eso, ¿sí? Parece ridículo, pero ¿qué pasa? Lo que está demostrando es que hay una cantidad de tensiones sociales que pesan sobre nosotros, sobre el cuerpo mismo de cada persona. Hay una gran cantidad de tensiones que no están inventadas ahora, ¿sí? El proceso de cómo nosotros hemos ido a la escuela, están estudiando algo después de la escuela, nos levantamos un horario, aparecemos más o menos peinados en un Zoom y qué sé yo, todo este proceso se rastrea hasta hace 400 años. O sea, hoy, en este momento que estamos hablando, estamos con el peso en nuestros hombros de 500 años de reglas elaboradas, ¿sí?, para la idea de la civilización, ¿sí? Nosotros en este momento es un ladrillito más constante que todos los días se arma de cada vez más civilización, ¿sí? Y cada vez pesan mayores tensiones sobre la gente, y esto se siente en los cuerpos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las reglas establecen un patrón, y las personas que no están en la regla, por lo que sea, claramente se sienten por fuera de esa regla y se sienten o señalados, o se sienten presionados a cumplir la regla como sea, ¿sí? Y esto se nota en todos los ámbitos, ¿sí? No sé si han visto... Profe, Sí, Iván. perdón, sí, entonces según Elías, por ejemplo, en Sí. todo este contexto que estamos viviendo, cuando esto termine o podemos salir, va a haber violencia afuera, porque se van a descargar de esa manera. La violencia ya está en nosotros, ¿sí? El otro día, a ver, ayer, me pasaba hace un rato un meme, ¿sí?, de, tipo, era el chabón como controlando sus emociones, tipo, yo puedo controlar mis emociones. Y estás barriendo y se te cae la escoba, y querés patear todo, ¿entendés? Y en un día normal, antes de la pandemia, se me cae la escoba, se me cayó la escoba, pero ahora se me cae la escoba, ¿sí? O se me vuelca un poco de café con leche arriba del microondas, y ya está, ¿entendés? Listo, me quiero ir de mi casa, ¿entendés? Quiero agarrar tipo el palito como el chavo y me voy, listo, chao, cierro todo, nos vamos. Entonces, la violencia es constante, ¿sí? No es que es un momento, que es como un switch, que es un botoncito que apretamos y como, ay, listo, soy violento. No, no, la violencia es constante, que podemos expresarla en algunos lugares, ¿sí? En una fiesta, en un cumpleaños, en un baile, en un deporte, ¿sí? Y estoy hablando de cualquier deporte, no estoy diciendo solamente de boxeo, rugby, fútbol, ¿sí? Que voy y le meto un codazo a uno en un corner, ¿sí? Es constante lo que nosotros pasamos todo el tiempo y cómo hemos diseñado los deportes y esos espacios, ¿sí?, como de ocio, ¿sí?, como un lugar en donde vamos y podemos ahí ejecutar un poquito eso, ¿sí? Donde podemos ser violentos,
pero tampoco nos vamos a comer la consecuencia de, si se quiere, de que vamos a tener una cosa irreversible, ¿sí? Significa, si yo, no sé, juego al fútbol el fin de semana, ¿no? No en pandemia, en situación normal. Voy, juego al fútbol el fin de semana, ¿sí? Se pone picante el partido, lo que sea, ponerle que haya un par de expulsados, y ya está, ¿sí? Hace 100 años atrás, en Buenos Aires, o en el conurbano, nos agarrábamos cuchillazos, ¿sí? Porque involucraba otra lógica violenta, no estaba tan reglamentado, y no había una autoridad que todos reconozcamos, ¿sí? En general, en un montón de partidos, se juegan miles de partidos amateurs cada fin de semana, ¿sí? En un montón hay violencia. En la gran mayoría, la violencia se termina entre las mismas personas que se paran, ¿sí? No vemos una batalla campal que no termina más y tiene que venir la policía y tiene que venir el SAME y hay 4 tipos que, no sé, que tienen fractura de cráneo. Es raro ver ese nivel de violencia, ¿sí? Entonces, sabemos que hay un montón de violencia durante toda la semana, sabemos que hay ámbitos en donde trabajar con esa violencia, pero aún así la limitamos respetando ciertas reglas, ¿sí? Piensen, a ver, piensen lo ridículo que suena que hay 11 personas, ¿sí? Que son un equipo de fútbol, ¿sí? Vamos a decir que están entrenados, vamos a decir que están excitados y con la adrenalina al palo, ¿sí? Y hay uno que saca un cartelito rojo y hay 11 que lo respetan, que se van a ver perjudicados por esa decisión de que uno levantó un papelito rojo. Fíjense qué tanto funciona la civilización para que esas 11 personas, ¿sí? Cada vez que el árbitro saca una roja, no le revienten la cabeza al árbitro, ¿sí? Incluso a veces es injusto, ¿no? El tema de una expulsión. Sobre todo, digamos, en ámbito amateur, ¿no? Entonces, lo que dice Elías es, no podemos pensar dos mundos separados de el ocio, ¿sí? Y el deporte, y el estar panza arriba, ¿sí? Con la vida de lunes a viernes. Las dos se necesitan. Las dos están total y absolutamente integradas. Si no, fíjense, ¿cuánto haríamos nosotros, ¿sí? Por juntarnos a comer un asado, por juntarnos a jugar al fútbol, por juntarnos con amigas, ¿sí? Simplemente a pavear, ¿sí? ¿Cuánto haríamos? No estoy diciendo de que no lo hagan, o a veces lo hacemos de querusa, o rompiendo la regla. Saber que se puede hacerlo, ¿entendés? De que el viernes tipo pintó una juntada así sorpresa, y salió la juntada, y vas y te juntás, y después te vas a un bar y un boliche, y qué sé yo. Por ahí se complican, nos agarramos a piñas, en general no, ¿sí? Pero digo, está parte ahí, o sea, un lugar donde dejamos salir las emociones que tenemos tan controladas durante la semana, ¿sí? Esto no significa que el hombre sea malo, significa que el hombre tiene pulsiones que muchas veces son de violencia o de competencia, y a veces tienen un resultado que es negativo hasta para la integridad física de las personas. A lo largo de estos últimos 4 siglos, Occidente ha logrado, con un grado relativo de éxito, ¿sí? Aplacar esas pulsiones y no agarrarse a piñas cada vez que algo sale mal, ¿sí? A veces no sale y ve que, nada, el chofer de bondi, nada, para el bondi y se quiere agarrar a piña con uno de la moto, ¿sí? O con un tachero. Bueno, eso puede pasar, ¿sí? Pero ¿se entiende un poco dónde va esta lógica? ¿Sí? Lo que está diciendo es, acá el texto que les pasé el lunes toma un poquito a Durkheim, y Durkheim, recuerdan que Durkheim hablaba de la nueva sociedad industrial y cómo esto cambiaba todas las reglas en la mentalidad de la gente. Bueno, esa anomia que se generaba, según Durkheim, se generaba una anomia y se generaba una tendencia a que la gente estuviera como sin reglas, no tuviera un mapa a dónde ir en la vida, y eso teóricamente generaba, si se quiere, un incremento de los suicidios, ¿no? Él estudiaba el tema del suicidio, ¿sí? Elías toma un poquito de esto, ¿sí? Al decir, bueno, las sociedades estructuradas generan una nueva cantidad de reglas, ¿sí? Y lo que hacemos es volvernos más racionales. Cuando nos volvemos más racionales, el conflicto, ¿sí? Y la violencia, y esta pulsión, que es esta cosa de cómo uno reacciona frente a los estímulos, que tiene mucho de psicología, obviamente, pero esta pulsión que se da a nivel social, en la civilización, en las cosas más civilizadas, es como tratamos de aplacarlo y nos mantenemos, ¿no? Esa típica de se comporta como un señorito, ¿no? O se comporta como una señorita, ¿no? Ese tipo de cosas que es con la que nos criamos todos, que después nos damos cuenta que es toda una pavada, pero, bueno, pesaron mucho, ¿no?
en la sociabilidad nuestra desde que crecemos hasta que nos volvemos adultos, ¿sí? Y después las repetimos, porque cuando nos toque tener familia, digo, la vamos a repetir, esto no es así, está muy inscrito en nuestra conformación como persona. Entonces, Durkheim y Elías lo que dicen es, las sociedades industriales y modernas, capitalistas, tienen un conjunto de reglas, ¿sí? Las aplican muy fuertemente durante toda la vida, estamos criados para ser racionales, para actuar con calma y para solucionar los conflictos de determinado modo, siguiendo reglas, ¿sí? Pero lo que le agrega Elías es, la gente no es que se siente mal y se suicida, ¿sí? Durkheim te decía eso, es como, está todo tan mal que la gente va y se mata sola. Ok, es una explicación. Elías le pega una vuelta y dice, lo que la gente ha hecho ha sido diseñar, tomar cosas que son de toda la vida de la sociedad, porque en la sociedad siempre hubo música, siempre hubo bailes, siempre hubo competencia, ¿sí? Antes era más de vida o muerte, si pensamos en el juego de la pelota de Azteca, jugaban un juego de pelota. El que perdía lo sacrificaban, ¿sí? Y el que ganaba después también, pero bueno, por lo menos comían. Entonces, esa lógica dejó de pasar eso, y ahora simplemente nos juntamos a jugar a la pelota, y por lo menos dejamos salir, ¿sí? Un poco de la tensión que tenemos, ¿sí? Pero no es una excepción, sino que, y ahora lo podemos ver en tiempos de pandemia, encierro, es una necesidad absoluta para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Tener estos espacios, ¿sí? De emociones, de placer, ¿sí? De dejar salir las tensiones de la semana o del día. ¿Se entiende? Esa es una concepción, digamos, muy interesante, digamos, respecto a eso. El concepto que Elías incorpora es el tema de violencia, ¿sí? La violencia es un elemento que no sirve espantarse frente a la violencia. Si uno se espanta o se pone en moralista de lo que está bien o mal, le pierde la riqueza al análisis, ¿sí? Pensar la violencia en la lógica del deporte y en la lógica afuera, quizás están mucho más integradas, ¿sí? Y a veces, cuando una sociedad ve hechos de violencia muy, muy graves, les sirve en general apuntar a un deporte o apuntar a un aspecto de la realidad de la vida de la gente y no va a las razones más estructurales, ¿sí? Y los ejemplos estos los vemos en general y suele salir muy rápido, se nota en el sentido común, en el mal sentido común que tenemos, y que tienen en general muchos periodistas, cuando tenemos casos de femicidio o casos de violencia de género, ¿sí? Se toma una porción mínima de la realidad de esa persona, ¿sí? Y se la hace como, la única causa que explica esto es claramente esto, ¿sí? Ejemplo más típico, cuando hay un femicidio de un adolescente y se dice, no, había una fiesta, ¿sí? No sé, había salido con ropa provocativa. ¿Y cómo querés que salga? Vestida de monja. O sea, que todos fuimos adolescentes, todos nos escapábamos, todos fuimos una joda, ¿sí? Pero acá se toma este ejemplo, una porción de la vida, para explicar todo un proceso social, ¿sí? Bueno, lo que acá tenemos que ver es cómo se integra una lógica a la otra. La violencia está inherente, es parte de nuestra vida cotidiana, hacemos esfuerzos gigantes, ¿sí? Por una vez cada tanto no prender fuego todo lo que nos rodea, pero necesitamos, según Elías, la lógica esta de, che, tengo un asado, me voy al baile, me voy a jugar un partido de fútbol, voy a entrenar, no sé, lo que sea, ¿sí? Pongo, ¿sí? La emoción, muchas veces la emoción violenta, la pongo en un lugar que está arreglado que pase eso, que puedo ir como puedo participar desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista violento, pero por suerte no voy a matar a nadie, ¿sí? Ese es el tema. Puedo ser violento jugando al fútbol, pero salvo un esguince o, bueno, muy mala leche, una fractura, no voy a matar a nadie a patadas, ¿sí? Idealmente, ¿no? El boxeo es otra cosa, el rugby es otra cosa, hay más o menos violencia. ¿Se entiende un poco este esquema? Bueno, la idea es, o sea, ahora ya le pasé el texto hay un texto que se llama de Grushevsky, que es Nociones del Deporte, ¿sí? En ese texto van a encontrar, ¿sí? Citado a Durkheim, van a encontrar citado a Marx, tienen también los campos de Bourdieu, y tienen esto último al final del texto, lo de Norbert Elias y Dunning, que es otro autor, con el que elaboraron Profe, estas... Sí, ¿ese es el de las definiciones? sí, esas son las definiciones Okay. del deporte. Lo que van a encontrar ahí son lo que venimos hablando este último mes, básicamente, esquemas de cómo pensar la sociedad, pero ahora aplicado al deporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, Durkheim y Elías van a hablar esto, de cómo se desestructuró esta sociedad rural campesina,
y cómo tenés una sociedad industrial moderna que te impone un montón de reglas, ¿sí? Me parece mucho más piola el análisis de Elías que el de Durkheim. El de Durkheim es como, se queda medio corto, ¿no? Pero bueno, sirvió. El de Weber, ¿qué vimos? Los tipos ideales, ¿no? Esta idea de Pagani de el fútbol ha muerto, ¿no? Esta idea que vimos que es un recorte de la realidad, ¿sí? Todo análisis es un recorte de la realidad. En Marx, ¿qué vimos? En Marx vimos que hay una desigualdad económica fundamental en todas las actividades del hombre, y hay gente explotada y gente que explota, ¿sí? Y el deporte, el texto este de las definiciones lo que dice es que el deporte lo que sirve en realidad es como para entretenernos, ¿sí? Es decir, el pobre, ¿sí?, recurre a mirar un partido de fútbol para evadirse de su condición de pobreza. Es decir, como para pausar la cabeza un toque y decir, bueno, mira este partido, me olvido de que soy un tipo explotado y que sostengo un sistema social injusto, ¿sí? Es una forma de verlo, así como lo ve el Bueno, marxismo pero, ilustrado, lo ve así. profe, o sea, yo también pienso igual, pero por ejemplo también aplica a lo que recién veníamos hablando, de que tu momento de descarga pueda ser ver el partido y por más que por ser pobre, por tener problemas, por no llegar a fin de mes, te descargues en ese sentido, porque por suerte puedes mirar el partido, por ejemplo. Sí. El análisis marxista siempre tiene razón. O sea, yo esto lo discuto con amigas o amigos que son más o menos de izquierda. Eh, si yo quiero tener razón, me pongo de punto de vista marxista o de izquierda y tengo razón. Ahora, no pasó. Lo que el marxismo te dice que tiene que pasar, no pasa, ¿sí? La gente no toma los medios de producción, no salimos todos a tomar las fábricas y hacer una reforma agraria, ¿sí? O sea, quizás si sus padres fueran de izquierda, marxista, trotskista, por él les hubiese encantado que todos estuvieran ahora armando una toma de tierras, ¿sí?, productivas. Pero por ahí ustedes quieren estudiar periodismo o quieren ser influencers o youtubers. El marxismo lo que se le complica, y esto lo vimos cuando vimos la clase de marxismo, al marxismo se le complica explicar la decisión individual. Como todos nosotros somos todos clase obrera, tendríamos que ir todos naturalmente en pos de una revolución que socialice los medios de producción y la dictadura del proletariado. Ahora, si, no sé, si Germán quiere ser un youtuber, ¿sí?, a favor de la sociedad rural, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, el marxismo le explica cómo, que la ideología dominante totalmente controla a Germán, ¿sí? Es como, es un títere, se volvió un títere de la ideología dominante. Y para eso hay un montón de mecanismos que el Estado tiene, uno de ellos es el deporte, ¿sí? Se lo llama aparato de dominación ideológica, ¿sí? Entonces, Germán, por mirar fútbol, no va a ser capaz de ver que es un explotado. Y la verdad que no es así, todos nos damos cuenta de que somos explotados, pero también podemos mañana, ¿sí?, a la noche, ver el partido de River, el partido de Boca, con una birra, una picadita, si podemos, no se lo podemos pagar. ¿Se entiende? Entonces, el marxismo enfoca en lo social global, y los méritos son eso, enfocar en las desigualdades que hay, ¿no? Para ver comportamientos más individuales, ¿sí? En general es más piola tomar a Weber, ¿sí?, porque habla de las decisiones individuales, ¿no?, de la acción social. El modelo de Bourdieu es muy interesante para ver cómo son las reglas de un deporte y cómo se relaciona con la sociedad o no, como el contexto con el campo. Y esto Norbert Elias también te da una cosa plena para pensar esta cuestión de la violencia o no, ¿no? De repensar cuán civilizados o qué reglas respetamos en la sociedad o no. Digamos, son diferentes enfoques, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer para el parcial es simplemente elegir un enfoque, ¿sí? Tienen la definición en el texto que les pasé el lunes, y después tienen textos que amplían la definición en cada una de las clases que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces lo que tienen que decirme ustedes, bueno, yo voy a elegir, por ejemplo, antes de arrancar la nota, ustedes me ponen, bueno, elegir los tipos ideales weberianos, ¿sí? Ok, y ahí van a armar una nota respecto a algún deporte, algún hecho relacionado con el deporte, que utilice, ¿sí?, tipos ideales, o dé cuenta de algo que analiza con tipos ideales, ¿sí? Si prefieren enfocar con el tema marxista, bueno, el enfoque marxista, los campos de Bourdieu, etc., ¿sí? Tienen, si mal no recuerdo, tienen 10 días para hacerlo, no es una semana, tienen 10 días, ¿sí? Y mientras tanto, sí, mientras vayan eligiendo lo que sea, mándenme un mensaje y díganme, che, elegí esto,
quiero construir el texto por acá, por allá, lo que sea. Sí, bueno, eso estamos siempre con los canales de comunicación abiertos para poder, digamos, tener el análisis lo más claro posible. La idea es que puedan tener una herramienta y aplicarla al análisis de la realidad. Y que ustedes sepan distinguir que no es lo mismo, ¿sí? Pensar en términos más weberianos, o en términos de la izquierda, marxista, o pensar en términos de los campos de Bourdieu, ¿sí? Que sepan cómo elegir un Pokémon, ¿sí? E ir con ese Pokémon, ¿sí? En el análisis de la realidad. Profe, te hago una pregunta. Sí, El hecho que tomemos, ¿no? sí. Tiene que ser como un análisis, y el análisis tiene que ser como enfocado al enfoque que usemos, ¿no? Por ejemplo, yo agarro tal enfoque, analizo la nota, tiene que ser como un análisis o contarlo, ¿cómo es? Puedes hacer las dos cosas. Puedes tomar un análisis que ya exista, ¿sí? Ejemplo, no sé, una nota de Pagani que diga el fútbol ha muerto, lo que sea, porque Mourinho ganó un tatetí, bueno, no sé, lo que sea. O porque Román es el fútbol, ¿no? Para él. Tipo, Román Riquelme es el fútbol. Yo pienso parecido a él, pero sí reconozco de que el fútbol es mucho más que Román. Si no, habría tipo 11 Romanes Riquelme jugando todos los partidos, digamos. Entonces, podés tomar ese análisis y decir, bueno, acá lo que Pagani está haciendo es reportar la realidad según su esquema de análisis, podemos suponer que esto es un tipo ideal, ¿no? O sea, que Pagani construye por una cuestión racional y emotiva, ¿sí? Su tipo ideal de jugador de fútbol como Riquelme, ¿sí? Y qué características tiene esto de acuerdo al análisis de Weber, ¿sí? O lo que vos podés hacer, si se quiere, es, sabés que Pagani propone la idea de el fútbol ha muerto, eso es un tipo ideal, es el recorte de la realidad, ¿sí? Que él hace, vos por ahí podés oponerle, si se quiere, otro tipo ideal. ¿Entendés? Como podés decir, no sé, el fútbol es múltiple. O la definición de fútbol es el que gana, por ejemplo, ¿no? Por contraponer otro modelo que es contrario a lo que dice Pagani. Ahí estarías vos construyendo otro tipo ideal, ¿sí? Contestándole, dando cuenta de que él construyó un tipo ideal, yo construí un tipo ideal, ella se guiso, yo hago ravioles, ella hace ravioles, ¿sí? Para ofrecer ¿sí? a Esperando la Carroza, ¿sí? Esa es como la idea, ¿sí? Que ustedes hablen de un hecho, ustedes, o que encuentren una columna de opinión, una columna de análisis y dicen, che, yo esto lo puedo cruzar con este análisis o lo puedo criticar con otro análisis, ¿sí? Ahí hay una doble. O yo veo todo en términos weberianos, tengo la orejera y veo todo Weber, o digo, mira, este análisis marxista, la verdad que es marxista por tal cosa, yo la verdad que le voy a dar una vuelta por el punto de vista de los análisis weberianos, por el tipo ideal, y voy a dar cuenta que la realidad es más compleja, hay más matices, un zarazo, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Tipos ideales weberianos es lo más común, porque en general el periodista deportivo reduce mucho la realidad. ¿Sí? No, digo, todos como analistas de la sociedad reducimos mucho la realidad, porque es cada vez más complejo, hay cada vez más información. Entonces, lo que hacemos es reducir. Ahora, frente a esa reducción, podemos ver, lo queremos analizar con el análisis de las clases sociales, lo queremos ver con los campos, lo queremos ver con la violencia civilizatoria. Bueno, eso, elijan ustedes el análisis que más les gusta realmente. Eso tienen que decir ustedes. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, estas condiciones de cursada me impiden hacer un análisis, un parcial, un examen, digamos, tradicional. Esta me parece la forma más piola de que ustedes, nada, si están más o menos inspirados, le encuentran la vuelta de una tarde, lo hacen. ¿Sí? Y es algo piola para ustedes para hacer, es entretenido, repiensan alguna de sus categorías, para mí es más piola corregirlo, ¿no? Que hacer un multiple choice. Pero bueno, probemos este formato, ¿sí? Creo que les puede servir a ustedes ampliamente, me parece que puede estar piola para ustedes. ¿Sí? ¿Dudas o algo? ¿Hasta acá? ¿Nada? Listo, ahora calle para siempre, ya está. Entonces,
Les mando, ¿sí? Ahora en un rato les mando el mail, ¿sí? Con las consignas, ¿sí? Y ya se pueden poner a laburar en esto. Cualquier duda o lo que sea, o las dudas que surjan, porque estoy seguro que deberían surgir dudas y consultas, ¿sí? Me escriben al mail o me mandan un WhatsApp, ¿sí? En general, los que me han escrito al WhatsApp yo les respondo al toque, ¿sí? Pero si tienen una duda, no dejen de consultarlo, por favor, ¿sí? No dejen de atacar la duda, porque en realidad lo más piola de estos trabajos es la discusión que pueda surgir, ¿sí? Mientras van construyendo el texto. Eso es lo mejor, ¿sí? Cuando uno construye un texto es como, pone el punto, ya está. Es un producto más que está ahí en el cosmos cibernético y ya está. Pero el proceso ese puede ser mucho más rico, ¿sí? Que la opción más fácil o más obvia. Así que, nada, cualquier consulta que tengan, lo que sea, escríbanme. Yo, en la medida que puedo, trato de darle una mano siempre, ¿sí? Bueno, después les mando el mail, gracias por la paciencia, y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Dale, profe. Dale, profe. Nos vemos, buena semana. Chao, profe, buenas. Saludos. Chao, profe. Chao, chao. Igualmente. Chao.